negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen en punto muerto y Rusia ha emprendido además otra gran ofensiva en la región del Donbass. Ahí es donde se dirigen muchísimas miradas este martes 19 de abril. El petróleo vuelve a mirar los máximos anuales y esto, claro, desemboca en más inflación y en más agresividad por parte de los miembros de la Reserva Federal como James Bullard, que pide subidas de 0,75 puntos básicos. Una pescadilla que se mordió la cola y que ha acercado ya al bono americano a 10 años hasta esa barrera del 3%. Hay analistas estos días que aseguran que el crecimiento económico sigue siendo sólido y que la inflación y los tipos han tocado techo, haciendo que las valoraciones sean más atractivas, pero en cambio hay otros que creen que no, que esa solidez en el crecimiento es precisamente un riesgo a tener en cuenta, porque cuanto mayor sea el crecimiento, más podrían subir los tipos de interés y mayor sería el riesgo de un aterrizaje brusco. Estamos hablando de la economía norteamericana. Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Anbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, han empezado la semana un poquito embotadas las bolsas. Parece ahí que las dudas que había hace unos días siguen ahí, evidentemente, Daniel. Sí, también. Parece que las bolsas también han estado de vacaciones y necesitan ir calentando motores, ¿no? Como estamos todos de vuelta de vacaciones y volviendo a la rutina. Sí, las bolsas y un poco todo. Al final tenemos que volver a recapitular, ¿no? El escenario actual es un escenario con muchos frentes abiertos de diferentes tipos y lo único que hacen es pues incrementar la incertidumbre. Y la incertidumbre, como ya hemos dicho muchas veces, no es nada amiga de la renta variable ni de la renta fija, ¿no? Con los mercados. Entonces, lo que hay que tener pues muy en cuenta a la hora de afrontar los mercados a día de hoy es sobre todo entender muy bien cuál es el perfil de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Si hablamos de bolsas o renta variable, no hay duda que estamos siendo un año complicado, un año de volatilidad, un año en el que están saliendo muchas oportunidades, pero también está habiendo muchas caídas en otros valores o fondos de inversión, pues que llevaban años muy buenos, ¿no? Entonces, la moraleja es tratar de mantener el plazo de inversión, tratar de encontrar pues aquel gestor que haga una gestión activa y que encuentre las oportunidades que hay. Y sobre todo, es muy complicado y muchas veces nos cuesta a todos mucho, es tratar de tener cierta perspectiva con el ruido del corto plazo y los movimientos que se dan en el día a día en las bolsas, porque muchas veces asustan y quizás hay que dar un paso hacia atrás y tratar de verlo más hacia un plazo más de 5 años, 5 incluso más, ¿no? 10 años. Además de conocerse mejor a uno mismo, que no todo el mundo sabe muy bien exactamente dónde podría estar perfilado, hay que saber también, evidentemente, muy bien qué es lo que está asimilando el mercado, qué está descontando y qué no. Seguimos, Gonzalo, dándole vueltas pues todo al tema de la inflación. Se ha hecho un pico, ¿no? Los tipos de interés, hasta dónde pueden llegar, si al 3,5 en Estados Unidos, como pide Bullard. Pero ahora mismo parece que en los próximos días la tónica va a ser un poco las revisiones a la baja en el crecimiento. Lo ha hecho el Banco Mundial, los próximos días lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Estamos incluso también aquí a la espera, en el caso de España, de que el Gobierno también rebaje esa previsión oficial del 7% de crecimiento para este año 2022. El crecimiento. Pues sí, la verdad es que con todo este comienzo de año, pues esa ansiada vuelta a la normalidad post-pandemia pues ha quedado totalmente en un segundo plano. Realmente lo más difícil ahora mismo es ponerle número a las tendencias. Era muy difícil ponerle número a la tendencia inflacionaria que ya comenzó hace varios trimestres, y con todo lo que ha sucedido en el conflicto bélico, pues eso se ha acelerado. Y este escenario de cierta desaceleración económica que se prevé en próximos meses, pues también es muy complicado ponerle números porque la visibilidad es reducida. Y lo que vamos a tener, o estamos teniendo ya en los últimos días, esas presentaciones de resultados, pues esas expectativas o esos datos de inflación más esas expectativas o previsiones económicas, pues tendrán un efecto en los negocios y en las compañías. Y en la parte de gestión, pues lo que toca ahora es a ver cómo son esos resultados trimestrales, pero sobre todo qué guías pueden dar las compañías para saber los inversores a qué nos podemos atener en los próximos meses.
Una situación de bastante poca visibilidad donde cuantificar o ponerle número a las cosas es bastante difícil. Hace unos días estábamos con a dónde podría llegar el precio del petróleo y realmente son métricas que son muy difíciles de cuantificar. Esto se traduce en menor visibilidad y esto dificulta mucho la gestión. Y lo que hemos comentado en algunas ocasiones anteriores, esta falta de visibilidad genera pues que los inversores no tienen muy claro pues el posicionamiento y eso se traduce al final pues en volatilidad, que es lo que hemos visto pues en este principio de ejercicio. ¿La temporada de resultados nos puede ayudar a mejorar esa visibilidad o a reducir el sentimiento negativo que hay ahora mismo en el mercado? Pablo. Bueno, al fin y al cabo es empezar a poner un poco negro sobre blanco, tener una imagen ya a lo mejor un poco más realista de todo esto en el primer trimestre, y realmente no ha sido todo el primer trimestre, sino la segunda parte del mismo. Pues habrá valores industriales donde ya hemos empezado a ver algunas revisiones en beneficios, pero lo mismo que nos sucede como inversores es algo que se traslada a cómo ven las compañías, cómo pueden avanzar o evolucionar los acontecimientos en próximos meses. Al fin y al cabo, las dinámicas de los negocios no se rigen por la propia dinámica interna de los mismos, oferta, demanda, proveedores, márgenes, sino que hay un elevado número de factores que tienen incidencia y que no son habituales. Entonces, más o menos, poder dar una previsión pasa como con los organismos internacionales. Pueden dar una previsión de qué puede pasar con el PIB dentro de unos meses o trimestres, pero conforme evolucionan los acontecimientos, pues se producen las revisiones. A nivel de compañías yo creo que podemos ver algo parecido. Las guías que den siempre van a ser bienvenidas y arrojan algo más de visibilidad, pero en qué medida se vayan materializando pues es realmente lo que marcará la diferencia. Y dicho pues lo mismo de organismos internacionales, previsiones de crecimiento, hacer previsiones de cómo puede evolucionar el año, pues se antoja una tarea bastante complicada. Tenemos que tener todos nuestros sentidos alertas. Estamos con un ojo mirando al precio de la energía, Daniel, por supuesto otro a las bolsas, como no al mercado de renta fija, donde por ciento el Bundemann ya ha superado el 0,9%, el Treasury americano 2,82, bueno, 2,9%. En los últimos días hay quien decía, ya ha pasado lo peor en el mercado de renta fija, ya no pueden subir más los rendimientos, es momento de volver a comprar. Yo estoy viendo que hoy hay muchos, lo que están haciendo es vendiendo esos bonos. No sé si hemos llegado ya a ese boom, 0,9%, no sé si todavía le queda más recorrido. Daniel. Bueno, la verdad es que en este sentido, ¿no? La renta fija va a ser sorprendente, ¿no? Pero la contestación en estos momentos es casi parecida a lo que he dado antes, ¿no? La renta fija, al hablar si vemos los índices globales de renta fija, ¿no? La gestión pasiva, los índices que replica, que normalmente tienen duraciones pues mayores de 5 años, ¿no? Más cercanas a 7 años, la verdad es que estamos viendo que el año está siendo, incluso en muchos de los índices, peores que la renta variable, ¿no? Y con cierta volatilidad también. Entonces, la renta fija es un activo que normalmente hemos identificado con los perfiles más prudentes y conservadores, y este año nos está enseñando que es extremadamente complicada la renta fija y puede ser muy volátil y con cierto riesgo de pérdida, ¿no? Pues leía alrededor el índice global de renta fija, el Global Aggregate del de Barclays, pues está cayendo más de un 6% este año, que es una barbaridad. Es una barbaridad para un perfil que tenga mentalidad de decir, oye, yo creo preservación de capital e invierto en renta fija para no perder dinero, ¿no? Entonces, aquí la función de los gestores y sobre todo del asesor en este punto, ¿no? Porque la renta fija hay que entenderla, ¿no? Mencionaba antes el tema de la duración, y la duración aquí es muy importante. La gente o aquellos inversores o aquellos clientes que hayan estado en fondos de renta fija en duraciones más cortas, pues probablemente esté cayendo, por supuesto, porque como bien sabemos el 2 años también está subiendo de manera importante, pero la sensibilidad y el cambio en el precio es mucho menor, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo que tenemos que entender es que la renta fija está teniendo un ajuste, pero que es un ajuste necesario, ¿no? Yo creo que fue hace 2 semanas cuando hablábamos de que cada vez hay menos activos
con rentabilidad negativa. Eso, bajo nuestro punto de vista, y desde un punto de vista intuitivo y de formación financiera, nos viene bien a todos. O sea, el decir, oye, yo presto, quiero que me devuelvan el dinero y algo más, ya que he prestado, ¿no? No que tenga que prestar y además dar más dinero, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que perder de vista el Bund, que es la deuda alemana, 10 años, estar en el 0,90 con las variables económicas según están ahora, probablemente esté bajo, o sea, probablemente tenga recorrido al alza. Que haya muchas más variables dentro de la estimulación económica, los bancos centrales, por supuesto. Pero si nos vamos a una visión más medio-largo plazo, ¿dónde tiene que estar el Bund, dada la situación económica y entendiendo que los bancos centrales van a ir retirando todo este doping? Debería estar más alto del 0,90, ¿de acuerdo? En la parte de la deuda estadounidense, aquí vemos que están en otra, vamos a decir, en otra liga o en otro momento, ¿no? Sobre todo de niveles de renta fija. Y lo que hemos visto estas últimas semanas es sobre todo pues que parece que el aplanamiento que vivimos hace unos días, que a todos nos alertó con recesiones y con ciertos argumentos que se han dado en la historia, pues parece que ahora tiene cierto empinamiento, cierta inclinación que nos da pie a decir, oye, pues que la economía va mejor, que es una situación de alza de tipos y una situación en la cual, pues hasta cierto punto es bueno, ¿no? Estos ajustes. Que el problema aquí, y es un problema, es puramente cómo invertir, cómo entender la renta fija, porque estos movimientos que estamos viviendo este año en la renta fija están siendo extraordinarios, nos están recordando a todos lo difícil que puede ser gestionar renta fija. Y bueno, la verdad es que ya os digo, la conclusión es, nosotros recomendamos que el asesor tenga pie y tenga para estar encima del cliente y hacerle ver pues todos los riesgos que puede haber en un mercado que siempre hemos identificado con la parte prudente, ¿no? Y no es así. Bueno, ya para terminar, te voy a pedir un comentario, Gonzalo, sobre la OPA de Elon Musk sobre Twitter. Lo digo porque el señor Musk ya se debe haber levantado de la cama ya hace algunas horas. Esta gente madruga muchísimo. Deben ser pues alrededor de las 7, 8 de la mañana en la costa este norteamericana. Y ya nada más levantarse ha puesto ya un tuit que tiene que ver sobre esa OPA. En Twitter dice, el CEO de Tesla afirma a través de un tuit que si adquiere la red social, la junta directiva no cobrará nada. El salario de la junta será de $0 si mi oferta tiene éxito. Eso supone un ahorro de alrededor de $3 millones al año. Bueno, Vale agua todo el consejo. Todos los que os estáis negando a que yo entre en el consejo, os vais a quedar sin dinerito. Pocos comentarios puedo hacer La verdad es que sí, debe estar muy, muy ocupado, le debe conducir mucho el tiempo por... digamos, estar al frente de una compañía de éxito como Tesla y en sus ratos libres pues hacer OPAs de 40 y tantos mil millones. Pero bueno, al fin y al cabo es un personaje en sí mismo y poco se puede decir de toda su operativa. Él habrá visto pues como inversor en sus orígenes pues con un componente que viene de la parte de pues, muchos negocios que ha emprendido a lo largo de su vida. Habrá visto que pues para él a lo mejor el tema de la liquidez no es un problema y ha visto una oportunidad de reflotar pues el negocio de Twitter. Yo la verdad es que me queda un poco lejos todos estos movimientos y poco comentar más que admirar pues lo que le cunde a la gente el tiempo de estar al frente de una de las compañías líderes en estos cambios tecnológicos que vienen por delante como es Tesla y que en sus ratos libres pues tiene tiempo para hacer OPAs por compañías de este tamaño. Sin duda es, yo creo que muchísimo más interesante para el público en general y para todos nosotros que nos pilla así a cierta distancia todo esto, sobre todo las estrategias de unos y otros, ¿no? Las maniobras, ¿no? Entre bambalinas un poco para cortarle el paso a uno, luego dejarla entrar. En fin, aprendemos. Gonzalo Lardíez, Antbank, Daniel Sancho, Mafre Gestión Patrimonial. Un placer, cuidaros mucho. Hasta la próxima semana.